Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Sergio Armando Estrada García en calidad de fiscal del Ministerio Público con datos debidamente registrados ante este tribunal y me acompaña. Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted la licenciada Stephanie Lisset Zavala López en calidad de fiscal del Ministerio Público con datos debidamente registrados ante este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Adolfo de Jesús Díaz Cruz en calidad de defensor particular con datos debidamente registrados ante este tribunal y me acompaña. Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Jorge Alberto Ramos Cuatecat en calidad de defensor particular con datos debidamente registrados ante este tribunal. De conformidad a lo establecido en el artículo 19, párrafo primero constitucional, en relación a los ordinales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Puentes Ruiz, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, por lo cual se solicita que los hechos que ya fueron motivo de imputación se tengan por reproducidos, toda vez que de lo anterior se advierte que existen indicios razonables para que así permitan suponerlo. Para sustentar la solicitud de vinculación a proceso del imputado, esta Fiscalía cuenta con los datos de prueba siguientes. 1. Las entrevistas realizadas al señor Martín Casas Contreras, quien menciona que el día que ocurrieron los hechos a la 1:10 am, al dirigirse a su casa, una camioneta gris le cerró el paso, descendiendo dos sujetos armados y obligándolos a bajar, llevándose a su esposa embarazada. También dijo que el 5 de junio del 2012 recibió llamadas exigiéndole la cantidad de $1.000.000 para poder liberar a su esposa. Por último, manifestó que el 19 de junio en la agencia del Ministerio Público hizo un reconocimiento de personas, estando el mecánico que días antes le había arreglado su carro. También obra la entrevista de parte de la víctima, Patricia Venegas, quien fue congruente y homóloga a las manifestaciones hechas por su esposo, agregando además que al subirla a la camioneta le pusieron un pasamontañas y le aplicaron una inyección quedándose dormida. Ahora bien, como tercera entrevista está la de Enrique Pimiento Gómez, quien dijo que fue el encargado de realizar las llamadas del rescate. Y fue preciso señalar a Carlos Puentes, quien realizó el secuestro, pues el 19 de mayo así lo acordaron, repartiéndose las funciones que a cada uno le tocaba. Segundo, informe ejecutivo FPJ-3 realizado por Armando Buitrago, del cual se desprende que el 22 de mayo del 2012 a la 1:15 de la mañana, personas armadas se llevaron a Patricia Venegas con tan solo 2 meses de embarazo, pidiendo por su liberación $1.000.000. Así como la intervención al teléfono de Martín Casas, donde se pudo identificar el número del cual se realizaban estas llamadas de este rescate. Se desprende también la orden del cateo al inmueble de donde se hacían las llamadas, logrando rescatar a la víctima. Por último, del referido informe emana que el 17 de junio del 2012 se ordenó la detención por urgencia del imputado por su posible participación en el secuestro de la víctima. 3. Indicios. Impresión dactilar de la cual corresponde a Carlos Puentes, 2 casquillos que corresponden a la pistola 9 milímetros con número de serie 7715, pistola 9 milímetros encontrada a Carlos Puentes al momento de su detención. El teléfono celular Nokia 1120 con número 3162-250097 a nombre de Carlos Puentes. Grabación de llamada hecha al señor Martín Casas en la cual se le pedía el rescate. De los antecedentes de la investigación expuestos,
se desprende datos de prueba en la que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado y la probabilidad de que Carlos Puentes Ruiz lo cometió o participó en su comisión, toda vez que no sea necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos. Finalmente, no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, según el artículo 15 del Código Penal Federal, por lo cual se solicita autovinculación a proceso en contra del imputado por el hecho señalado como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción 1, inciso A y 10, fracción 1, incisos B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro en relación a los diversos 7, fracción 2, 9 y 13, fracción 3 del Código Penal Federal. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 19, párrafo primero constitucional, en relación a los numerales 313, 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita auto de no vinculación a proceso en favor a Carlos Puentes Ruiz, toda vez que los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público no se desprenden indicios razonables que permitan suponer la probable participación de mi representado en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado. Esto en atención a los siguientes argumentos. El estándar probatorio para vincular a proceso al imputado es la razonabilidad. Sin embargo, de la inteligencia y análisis de los siguientes datos de prueba se logra advertir la inexistencia de dicha razonabilidad. Primera, el fiscal dijo contar con las entrevistas de Martín Casas y Patricia Venegas, quienes refieren que el día de los hechos a la 1:10 am, una camioneta gris le cerró el paso con dos sujetos armados llevándose a la víctima, pero sin embargo, el fiscal olvidó mencionar que Martín y Patricia no lograron identificar a Carlos Puentes como un agresor, pues el primero no pudo ver nada, a pesar de existir una buena iluminación, y la segunda dijo que al subirle a la camioneta le pusieron un pasamontañas y le aplicaron una inyección quedándose dormida. Al fiscal se le pasó mencionar también que las llamadas a Martín Casas el 5 de junio del 2012, en la que exigían $1.000.000, no fueron hechas por el imputado, sino por Enrique Pimiento. Así, también la fiscalía no mencionó que el 19 de junio, en el reconocimiento de personas hecho por Martín Casas y Patricia Venegas, no lograron identificar a Carlos Puentes Ruiz como uno de los secuestradores. Por otro lado, esta diligencia no se realizó según previstos en el numeral 277 de la norma penal adjetiva. Segundo, de la entrevista de Enrique Pimiento se logra advertir que Enrique hizo las llamadas de rescate. Así también pretendió hacer un señalamiento al imputado al decir que el 19 de mayo del 2012 acordaron la realización del secuestro. Sin embargo, en ninguna parte de esta entrevista se aprecia el reparto de las funciones que mencionó la fiscalía, desacreditando así también todo lo mencionado por la fiscalía y por Enrique, con lo manifestado por Eduardo Santos, dueño del taller donde labora Carlos Puentes, y Enrique Pimiento, quien mencionó que el 22 de mayo del 2012 el imputado estaba trabajando en el taller, pues lo vio llegar desde las 10 p.m. y estuvo checando cada 2 horas. Tercera, del informe ejecutivo FPJ-3 realizado por Armando Buitrago, el Ministerio Público mencionó la detención del imputado. Sin embargo, fue omiso en mencionar que Carlos Puentes, el 17 de junio de 2012, se encontraba en la estación de autobuses de la ciudad en virtud que éste iba a viajar a ver a su hermana Marcela Puentes y no sustraerse de la acción de la justicia. Se fortalece lo anterior con la entrevista de Marcela Puentes, quien mencionó que el día 17 de junio su hermano la visitaría, pues ella sufrió una intoxicación días antes. Asimismo, del multicitado informe se advierte resultados de la Dirección General de Servicios Periciales. Sin embargo, no existe ni un solo dictamen pericial en la carpeta de investigación. Cuarta, finalmente, esta defensa refuta los indicios siguientes. Impresión dactilar supuestamente que corresponde a Carlos Puentes, de lo cual no existe dictamen pericial en dactiloscopía. Casquillos que corresponden a la pistola 9 milímetros serie 7715, la cual le fue encontrada a Enrique Pimiento y no a mi defendido. Teléfono celular Nokia 1120 con número 3162250097 a mi defendido. Sin embargo, este le fue robado a mi defendido. Sustentado esto con la certificación de la empresa Movistar. Grabación de la llamada exigiendo rescate a Martín Casas. Sin embargo, quien realizó esta llamada fue Enrique Pimiento.
Por lo anterior manifestado y dado que el Ministerio Público no demostró de manera satisfactoria la probable participación de Carlos Puente Ruiz con indicios suficientes y razonables en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, es decir, no cumplió con los requisitos ordenados en el artículo 316, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito auto de no vinculación a proceso en favor a Carlos Puentes. ¿Es cuánto? Con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20 constitucionales, en relación a los numerales 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva por los hechos que se le atribuyen a Carlos Puentes Ruiz, en virtud que la referida pena permitirá cumplir con la finalidad del proceso penal. Si bien es cierto y siguiendo el parámetro de regularidad constitucional del artículo 1, que prevé el principio pro persona y que la prisión preventiva es una medida excepcional en los términos previstos por los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es lo menos cierto que al caso que nos ocupa es pertinente no hacer uso de esa excepcionalidad e imponer la prisión preventiva al imputado, pues en este caso se logra advertir que nos encontramos bajo los supuestos de riesgo de sustracción, obstaculización del proceso y riesgo para la víctima. Se sustenta lo anterior en base a lo siguiente: riesgo de sustracción. Como primer punto es importante mencionar que Carlos Puentes no tiene arraigo suficiente en la ciudad, pues si bien tiene empleo como mecánico en el taller automotor limitada, tiene apenas 3 meses laborando en este, no existiendo una antigüedad laboral que permite indicar que el imputado se quedará en la ciudad para conservar su empleo. En segundo lugar, se advierte que Carlos Puentes es soltero y no tiene hijos, y que el único familiar en Querétaro es su hermana Marcela. Sin embargo, esta no vive con él. Asimismo, el imputado no tiene dependientes económicos, por lo que no tiene ningún vínculo familiar y económico lo bastante fuerte para hacer que éste se quede en la ciudad a ser procesado. En tercer lugar, se hace del conocimiento que Carlos Puentes puede ocultarse o bien puede huir, pues así lo permitió suponer al momento de su detención, ya que este fue aprehendido en la estación de autobuses de la ciudad y que de no haber sido detenido por urgencia, el imputado estaría sustraído de la acción de la justicia. Ahora, respecto a la posible pena a imponerse y que ésta puede influir en su comparecencia en el proceso, es menester decir que esta es de 40 a 80 años por el tipo penal básico de secuestro. Ahora, que por tratarse de un secuestro agravado, podría este alcanzar de 50 a 90 años, por lo que muy difícilmente Carlos Puentes se quedará a esperar a ser sentenciado por referidas penas. Y por último, Carlos Puentes tiene antecedentes penales por el delito de fraude y por la naturaleza de este delito se intuye que obró dolosamente, por lo que el imputado debe ser considerado como reincidente y por ello se conoce y sabe que es un proceso penal. 2. Riesgo de obstaculización. Carlos Puentes, al ser coautor del hecho y que los instrumentos del delito cometido en su mayoría fueron facilitados por él o que fueron sacados del lugar donde labora, se entiende que al no fijarse prisión preventiva y que al de recuperar su libertad, este destruirá la evidencia que falta por ser recolectada en la etapa de investigación complementaria. En lo que respecta a influir en coimputados, testigos para que declaren falsamente o este intimide o amenaza a servidores públicos y peritos que participan en la investigación. Dicho esto, porque se cuenta con el informe ejecutivo de la policía tras su detención, del cual se desprende que el imputado le fue encontrada una pistola 9 milímetros, por lo que se advierte que el imputado tiene la capacidad y la facilidad de obtener armas de fuego. 3. Riesgo para la víctima. Bajo este supuesto, se teme que Carlos Puentes pueda cometer contra la víctima actos que afecten su integridad emocional y personal, así como poner en riesgo su vida. Esto en virtud que el imputado al tener información personal de la víctima en cualquier momento, este podría hacerle daño, puesto que el imputado estuvo siguiendo a la víctima para conocer su forma de vida y las actividades que realizaba diariamente, por lo que este conoce el domicilio de la víctima y lugar de trabajo, lugares que para la víctima resultan ser necesarios para llevar una vida tranquila, y de dejar al imputado sin prisión preventiva, no se dejarían a salvo los derechos de la víctima para su protección, por lo que sí se deriva la existencia de un riesgo fundado. Por lo expuesto, la imposición de prisión preventiva resulta ser necesaria, idónea, proporcional y suficiente, existiendo riesgos fundados de sustracción, obstaculización y peligro para la víctima que justifican la necesidad de la cautela.
Para finalizar, la prisión preventiva solicitada es una medida cautelar y esta no excede el plazo de 2 años, por lo que no se trastoca ningún derecho fundamental, dando cabal cumplimiento a los principios de instrumentalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad. Es cuanto. Buenas tardes, Su Señoría. Con argumento en los artículos 153, 154, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta tarde la defensa argumenta que no existe peligro alguno de sustracción, de obstaculización, de desarrollo de la investigación y riesgo para la víctima o ofendido, toda vez que la prisión preventiva que solicita la Fiscalía no es necesaria, idónea, proporcional, y esta debe ser fijada, además de que atenta contra el principio de excepcionalidad. Por lo anterior, se dice lo siguiente. El señor Puentes cuenta ya con una residencia mayor a 5 años en Querétaro, como lo muestra el tiempo que lleva desempeñando la función de voluntario en la sociedad Niños de la Calle, donde atiende el programa de rehabilitación y reinserción social con la juventud de Querétaro, así como el tiempo que desempeñó la función de mensajero en el grupo empresarial Justicia y Progreso, en el que participó también el esposo de la víctima, el señor Casas. El comportamiento de mi defendido siempre ha sido ejemplar, como lo dice en entrevista el señor Santos, dueño del taller mecánico en donde actualmente labora. Si bien ponen en entredicho la honorabilidad de mi defendido con un supuesto fraude, no existe en esta carpeta de investigación algún número de expediente y o causa penal en donde se corrobore dicho cargo hacia el señor Puentes. Si bien mi defendido fue detenido en la estación de autobuses de la ciudad, este no pretendía huir. Él iba a atender las necesidades de su hermana, puesto que ella se encontraba enferma por una intoxicación. El señor Santos, quien es su jefe, tenía conocimiento de esto, puesto que él le había autorizado el permiso para faltar a sus labores. También, el arma que fue encontrada en su poder era una arma que había sido dada por garantías el señor Pimiento. Además, esta arma nunca fue corroborada como instrumento de mediación en el supuesto delito que hoy se le imputa a mi defendido. También, cabe señalar que el señor Puente únicamente se encarga de darle servicio a los automóviles que el señor Santos le asigna. Él no cuenta con dato alguno de clientes en el que pueda existir algún riesgo para la víctima o al ofendido. Y al ser la Fiscalía quien se encuentra resguardando las pruebas, estas no pueden ser manipuladas por mi defendido. Además de que el señor Puentes, al ser mecánico, no es una persona que tenga elevadas influencias en el ámbito político o judicial que pudiera manipular, destruir, ocultar o falsificar datos de pruebas algunas. Esta defensa solicita a usted, señor juez, en base a los artículos 155, fracción 1 y 2, con medida cautelar, fije una garantía económica en base a las posibilidades de mi defendido y la presentación periódica ante usted, juez, o a la autoridad que usted mismo asigne. Todo esto para garantizar la mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, considerado en el artículo 19 de nuestra Constitución y el 156 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, Su Señoría.